Aquí ahorita le voy a poner. Bien, buenos días, doctora Tarifa, bienvenida nuevamente. Buenos días, Bueno, vamos a gracias. continuar con la etapa técnica de este concurso número 244. En este caso va a ser su examen oral. Presentamos nuevamente a los doctores integrantes del jurado, al doctor Laudet Massa y al doctor Borgonovo. Bueno, doctora, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Ujú. Va a tener ese reloj que está ahí en pantalla para poder ir ordenando un poco la exposición y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, suerte, doctora. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, cambié el tema ayer, porque en realidad es como que me parece muy importante ver el tema de sanciones disciplinarias desde el punto de vista de la defensa. Eh, Así que bueno, mi tema va a ser ese. Eh, no sé, no quiero hacer referencia al práctico, pero la verdad es que como eran muy grotescas las todo lo que se podía vertir en esa resolución. Entonces, yo creo que el papel del defensor en ese sentido es importantísimo, porque esto influye no solamente en el momento actual del interno, ya sea con alguna sanción de aislamiento o lo que sea, o por ahí otra sanción, sino también en todo lo que es su tratamiento y en las calificaciones de conducta y conceptos. Eh, por eso me parece importante dar este tema desde el punto de vista y de lo que tiene que tener el defensor en cuenta, ¿no? Eh, entonces, sabemos que el régimen disciplinario está constituido por eh, reglas y normas cuyo fin, más que nada, es mantener el orden, la disciplina, la seguridad y la buena convivencia dentro del establecimiento penitenciario. Yo creo que esto no hay que olvidarlo, el fin, porque muchas veces con las infracciones lo que suele pasar es que hay infracciones que, por ejemplo, como una infracción leve, no sé si les molesta que no sea ordenada con el tema, bien, Estoy por la bueno, doctora. perfecto, bien. Porque no seguí el cronograma así del No, programa es un ni... tema. Bien, entonces, por ejemplo, en las infracciones leves, que por ahí el interno grita o por ahí finge una enfermedad para obtener medicina o se autolesiona. Entonces uno siempre tiene que pensar eso y razonar hasta dónde puede, o sea, el, el poder punitivo del Estado meterse en algo que por ahí tiene que ver más que nada con el principio de reserva del interno. Porque uno hizo, a ver, se autolesionó. ¿En qué influye o en qué afecta a la seguridad del establecimiento carcelario? Sí, a la seguridad, al orden, o a la buena convivencia. O sea, hay cosas que por ahí uno se pone a pensar y decís, realmente, está bien que tiene que ser esto revisado, o sea, porque la realidad es que este decreto con el que nos estamos manejando desde el año 97 ya tiene sus años y si bien hay una recomendación para que se modifique este tema de las sanciones disciplinarias, sé que también hay un proyecto, pero bueno, lo cierto es que todavía nos seguimos manejando con lo que establece la ley 24660 a partir del artículo 70, si no me equivoco, y lo que es el decreto 1897, las reglas Mandela, que también a partir de la regla 38 establecen también cómo debe ser el tema de la imposición de sanciones, ¿sí? Eh, ¿por qué, por qué también, para mí, una resolución, por ejemplo, que impone una sanción es como una sentencia? ¿Por qué? Porque en realidad es como una pretensión, o sea, es el ejercicio del poder punitivo del Estado, ¿sí? Que va a imponer una restricción de derechos a una persona, a un interno, o lo va a privar de o una restricción, o va a afectarle algún bien jurídico al interno. Entonces, de alguna u otra forma, ese ejercicio punitivo que está ejerciendo el Estado tiene que ser controlado. Entonces, ¿por qué decir no? A ver,
no tiene que tener, guardar las mismas implicancias que el proceso penal porque es una resolución administrativa. No, al contrario, tiene que guardar el debido proceso que se exige para cualquier proceso penal, el mismo proceso penal para el régimen disciplinario de las cárceles, o sea, de los establecimientos carcelarios. El mismo, el debido proceso legal. El debido proceso legal que está establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 10, creo que tenemos, o en el artículo 8, tenemos todas las garantías judiciales, que es el derecho de defensa, a ser oído, a ofrecer prueba, que esa prueba se produzca también, a no autoincriminarse. eh, También tenemos el artículo, o sea, también va todo relacionado porque se relaciona con el artículo 5.6 de la Convención Americana que también dice que las penas privativas de la libertad, no me acuerdo si porque el otro dice el tratamiento, las penas privativas de libertad tienden a reformar y a la resocialización eh, de las personas condenadas, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ser siempre analizado todo en un contexto general, o sea, cómo afecta, que se afecte el debido proceso en un sumario disciplinario, que le está incidiendo en su calificación de conducta, que a su vez también le va a afectar en su tratamiento, en su régimen de progresividad. Entonces es como que está todo relacionado. Entonces no es un tema menor, no hay que restarle importancia. Entonces, se tienen que respetar todas las garantías para todo proceso penal. Y la resolución del director del establecimiento carcelario tiene que tener absolutamente, como lo detalla, no se le puede absolutamente hacerle pasar, o sea, no se le puede pasar absolutamente nada. Si se está imputándole a un interno la comisión de una falta o de una infracción, bueno, que esté acreditado el hecho, qué pruebas, pero y bueno, previo a ello, ver si se observó todo la legalidad del procedimiento, o sea, si fue todo realizado conforme a derecho también, si se respetó el derecho de defensa, si se lo escuchó, si ofreció prueba y si esa prueba se produjo o no se produjo. Se tiene que hacer, o sea, ver si se respetó hasta la resolución que dicta el director, si se respetó todo el proceso, si se respetaron todas las garantías que corresponden, ¿sí? El derecho de defensa, el derecho a producir, a que sea escuchado, a ser oído, si el defensor por X motivo, como por ahí nos pasaba, eh, que por ahí te avisaban, o sea, a última hora, a las 10 de la noche, 11 de la noche, que mandaban un mail que iban a sancionar, que tenían el descargo de un interno. Bueno, a ver, ¿qué diferencia hay en que sea a las 10 de la noche o a las 8 de la mañana el descargo? O sea, por ahí una cuestión también bueno, yo tengo que ver las actuaciones, quiero estar presente, mándenme el sumario disciplinario. Mientras tanto, si la falta si lo que se está investigando es un hecho grave, voy pidiendo el sumario disciplinario, o sea, y pido que se suspenda la audiencia donde se le va a efectuar el descargo a mi asistido, hasta que yo tenga acceso al sumario disciplinario, porque si no, es como que estoy actuando sin muchas herramientas también, y tengo que tener acceso al sumario sí o sí. Entonces, se tienen que respetar estos pasos previos antes de llegar a la resolución del director del establecimiento carcelario. Y ahí también, o sea, hay que ser muy eh, minucioso y ver si el hecho que se le imputa encuadra en una figura legal, si se respeta el principio de proporcionalidad también, porque a veces se investigan hechos que por ahí son una infracción leve y se le impone una sanción que está prevista para las infracciones graves. Entonces tampoco hay una proporcionalidad en ese sentido. Eso también se tiene que respetar. Eh, Tiene que estar, si por ejemplo ofreció prueba el interno, que se meritúe la prueba que ofreció, que se haga la prueba, o sea, que se produzca la prueba. El decreto dice si se considera pertinente. Bueno, a ver, ¿cómo evalúo
el director del establecimiento esa pertinencia. O sea, porque él puede decir, no lo considero pertinente. Bueno, a ver, yo defensor, ¿qué hago? Para mí sí era pertinente por ahí, bueno, escuchar al, no sé, al médico, escuchar a los docentes que estaban justos ahí cuando ocurrió el incidente. Entonces, eso también, ver si se evalúa la pertinencia. Y bueno, nosotros para eso tenemos la forma de atacarlo, planteando después, en el caso que se dicte una resolución, pidiendo una audiencia para presentar la nulidad de esa sanción, ¿no? Eh, pero es como que todo se tiene que despedir el indubio pro reo. En caso de duda, yo estoy en caso de dudas. Bueno, ¿qué tiene que hacer el director? Bueno, tengo una declaración de un policía, dos declaraciones de dos penitenciarios, por ejemplo, y no estoy poniendo en tela de juicio que estén mintiendo ni nada de eso. Simplemente que creo que la prueba tiene que ser objetiva, ¿sí? Entonces tengo dos, bueno, ¿qué más tengo? Cámaras, las cámaras del día, las filmaciones. eh, bueno, evaluar toda la prueba y por eso se tiene que también escucharlo y evaluar todo lo que también propone esta persona, el interno, ¿no? Eh, Después la calificación, bueno, la calificación legal, yo creo que la dije, si es típica, no es típica, evaluar los atenuantes y agravantes, porque muchas veces no se evalúan los atenuantes, y quizás el interno no tuvo sanciones previas antes, y quizás era su primera sanción, se podía dejar en suspenso esa sanción, y nada, y directamente le imponen la sanción disciplinaria. Entonces también eso influye, o sea, notoriamente, a la solución que va a arribar el director. Si se puede dejar en suspenso la infracción. ¿Qué agravante estuvo en cuenta? A ver, si hay un agravante que me menciona y que no está dentro de los previstos, y bueno, también podré discutir por otro lado también el tema de la legalidad, porque voy a discutir todo, la legalidad, absolutamente todo lo que se pueda presentar, cuando tengamos el sumario disciplinario, ver, a ver qué es lo que por ahí vemos que se ve afectado. El principio de legalidad, el principio del derecho de defensa, el derecho a ser oído, el indubio pro reo, o sea, y ir viendo de acuerdo a lo que nos manejamos en todos los procesos, que es el debido proceso legal, que aparte está garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eh, y a su vez también tenemos un fallo, que es el fallo Lin de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se expide expresamente respecto a la violación del debido proceso. Porque en este caso lo que pasó fue que esta persona tenía salidas transitorias, vuelve en estado de ebriedad, supuestamente, porque tampoco es que se le hizo un examen como tendría que hacerse para ver si toxicológico, en todo caso, porque también puede ser muy subjetivo el hecho de que digan, sí, volvió en estado de ebriedad. ¿Quién lo dijo? El que lo recibió. Bueno, ¿cómo compruebo eso? Bueno, que esté probado eso realmente. Bueno, en este caso en particular, perdón, por ahí me voy. En este caso en particular, él volvió en estado de ebriedad, le revocan las salidas transitorias, el director del establecimiento carcelario vuelve, primero como que lo aíslan, eh, al otro día lo notifican que que van a revocarle las salidas transitorias, le revocan las salidas transitorias, después de los 2 días el juez de ejecución, eh, o sea, adhiere a eso, o sea, no lo revierte. Entonces, él nunca tuvo derecho a defensa, nunca fue oído, nunca pudo presentar prueba, y todas las etapas recursivas no le hicieron lugar. Entonces, por eso llega hasta la Corte Interamericana, que bueno, que ve cómo se violan estos derechos, que por eso tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo lo que es las garantías judiciales, el artículo 8, el 5.10, el 5.6, o sea, se tiene que cumplir. Ante cualquier incumplimiento, nosotros como Estado argentino tenemos la responsabilidad internacional por no cumplir con lo que, a lo cual, o sea, en el año 94 al darle jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, estamos dándole, o sea, un valor superior a las leyes, es igual, en la escala está, es igual que la Constitución Nacional, y se deben respetar. Y si esto se está violando, eh, la verdad que hay un montón de fallos, inclusive donde Argentina ha sido declarado responsable por el tema de precisamente
a separarse de lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos. Eh, para citarlo así nomás, el fallo López, hay un montón de fallos que la realidad es que esto si se sigue dando, y más con la situación actual en la que estamos, realmente, nada, van a seguir saliendo sentencias en contra, responsabilizando al Estado argentino de todo. Y en realidad hay que tener también en cuenta cómo fue dictada la ley 24660, porque también la ley 24660 fue dictada después de la reforma constitucional del año 94. ¿Por qué? Porque había que adecuar esta, esta ley de ejecución penitenciaria, que antes usábamos la vieja de no sé qué año, no me acuerdo, del año 50, creo, no me acuerdo. Entonces había que adecuar a todo este sistema esta nueva ley. Entonces, se dicta la ley 24660 con un montón de cuestiones que realmente, sí, ya se terminó, pero estamos hablando de otras cosas. Sí. Igualmente es como que se dicta la ley porque tiene que ser acorde a los tratados constitucionales a los cuales les dio jerarquía internacional. Entonces, era necesario el dictado de la nueva ley. Lo que pasa es que, lamentablemente, Pero con ahora las reformas posteriores, ya se terminó el terminó. hablando. Sí. Ahora vamos a tener un buen defensor o defensora de ejecución que va a evitar que se llegue a la Corte Interamericana. Y cuando llegue el informe de la sanción, dice el interno se negó a hacer el descargo. ¿Qué hace usted como defensor? Se negó a hacer el descargo. Y yo creo que ahí, en ese caso, eh, yo trataría de ir a la unidad de detención Perfecto. o Cuando va a hablar. hacer el descargo, Y si estoy lejos, de cuando alguna va, forma por teléfono. cuando va le cuenta que en realidad le pegó la piña al tipo porque le están molestando la visita. Sí. Lo apretan para que le traiga le entregue un celular en la visita y él se enteró y por eso le pegó. ¿Qué hace usted con él? Bueno, tengo dos opciones. Si estamos dentro del sumario disciplinario, por ahí, bueno, a ver de qué forma podemos, porque le pegó, pero bueno, quizás está arrepentido y lo único que quiere es claro que solucionar. serían graves usted me dijo que la situación sería grave. ¿Cuándo sería grave un hecho? Un hecho, por ejemplo, no sé, una evasión y que está realmente acreditada, con la calificación legal del Código Penal. Tentativa de evasión. Si no, Podríamos llegar a si no, no la va a querer ver. Podríamos llegar a verlo. Si no, no lo va a encontrar. Si no, no va a querer hablar con usted. Capaz que después lo encuentres. No, Bueno, pero volviendo a pero bueno, por ese caso, ¿sabe que yo, en ese caso, nosotros tenemos las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, ¿sí? Nelson Mandela. ¿Qué pasa? Esas se dictaron en el año 1955. En el 2015 fueron aprobadas, o sea, fueron de nuevo, o sea, como que no se las reformó, sino como que se las acomodó, se las actualizó y se las nombró reglas Nelson Mandela. En el artículo 38 de las reglas Nelson Mandela, así como también el artículo 3 del decreto 1897, lo que pasa es que lamentablemente en las unidades de detención no lo aplican, pero el artículo 3 del decreto 1897 habilita a métodos alternativos de participación de los internos. Entonces, yo creo que, y el artículo 38 de las reglas Mandela, está bien, no tienen quizás lo normativo y por eso por ahí, pero bueno, yo siempre digo, ¿no? Ya el artículo 3 y con las reglas 38 de Mandela, que tienen aplicación como para las reglas mínimas para el tratamiento. Entonces ya eso te habilita para que vos puedas tratar de ver, bueno, hablo con la visita, hablo cuál es el problema, a ver si se puede solucionar el conflicto, porque también es eso. Estuve leyendo también que en Europa y en otros, y acá también a nivel nacional tenemos la ley de mediación penitenciaria, solamente que, bueno, nada, ahora estamos en una media crisis ahí. Pero en otros países, la verdad es que tendría que ser como el poder punitivo, de última ratio, ¿no? Dentro de los establecimientos carcelarios. Bueno, a ver, ¿se puede solucionar esto mediante esto? Infracciones leves y medias. ¿Y vas a hacer un sumario de 50 hojas? Está 50 muy hojas. bien encuadrado. Ahora, no le dice le dice, no, yo le pegué una piña porque en la visita abusó de mi pareja. ¿Qué hace con usted con esa información? Y vería qué le imputan, qué le están imputando, qué le imputarían ahí. Le puso una piña a un compañero de pabellón.
Ujú. Le Lesiones. arrancó 2 dientes, sí. le arrancó. Después veremos la cuestión del penal, pero hay una actuación administrativa y una sanción. Ujú. Bueno, si está encuadrada dentro de una infracción grave, me dijo usted, ¿no? No, no, ¿No? usted evalúela como quiera. Es una sanción, le pone. Bueno, depende, porque si es como, Le dan 3 días de reclusión sin concurrencia a las tareas laborales. bueno, las tareas laborales no se la podrían afectar, porque en realidad, eh, Bueno, y más si está trabajando, es voluntad, o sea, no le pueden afectar sus derechos eh, yo que le quiero saber qué corresponde hace como la usted con educación y el yo quiero trabajo, saber qué hace usted con el dato de que le abusaron a la mujer. que la usaron, que me lo dice el interno. Y, y lo que pasa es que habría que ver, yo hablo con el interno y me dice, y bueno, Usted va mandaría, a hablar con el interno y dice, che, ¿por qué no quisiste declarar? Porque no quiero declarar, yo lo voy a matar, me abusó mi mujer y la molestan en la casa. bueno, obviamente que me comunicaría con su señora y la mando a hacer la denuncia, obviamente, también. O sea, aparte. Ni loco, yo no quiero denunciar a nadie, yo no soy luchón acá adentro, ¿no? No, pero yo Si yo denuncio no puedo vivir más acá adentro. más que nada por el tema de resguardar a la señora, que está fuera, ¿no? Una cuestión también, como que ahí se mezclan algunas cuestiones. Eh, yo Sí, ahí, claro, está muy mal intencionada la pregunta. sí, sí, pero igualmente en ese caso, nada. Yo, por ejemplo, si él me dice eso, yo digo, bueno, a ver, ¿podemos ofrecer pruebas? ¿No podemos ofrecer pruebas? No, no quiero ofrecer nada, no quiero hacer nada, que me impongan la sanción, por ejemplo. Bueno, si es la primera sanción, buscaría los efectos menos nocivos, ¿no? Que se la dejen en suspenso si no tiene sanciones previas, eh, que por ahí, si puedo intentar algún, no sé, protocolo no, sería algún encuentro que se pueda hacer y poder hablar con la otra parte y ver cómo se puede y que bueno, que por ahí se deje en suspenso la sanción hasta que por un término de 6 meses se ponga, se deje como, sería en suspenso la palabra, pero que bueno, si durante 6 meses se comporta bien y no va a tener otros problemas, bueno, no se trataría de verlo, de solucionarlo de la mejor forma. eh, Primero por el lado del 38. Si no se puede, y ya porque es un hecho grave y no me lo permiten, trataría de buscar la mejor y ver si está todo bien, o sea, si no hay ningún defecto que pueda atacar, ya sea formal o lo que haga la defensa de él, eh, buscaría lo menos nocivo, ¿no? Y bueno, si no tiene sanción, si no tiene sanción, la 15 días después suspensión. le llega un nuevo informe, Sí. dando cuenta de que le agarraron a la pareja de ese interno entrando un celular. Ujú, Y el director de la unidad decide suspender el régimen de visita. sí. ¿A quién le impone la sanción? ¿A la visita o Interno. ¿Y por qué Bueno, ahí yo discutiría, porque en Bueno, realidad no, le pide la visita a la pareja. a la pareja, o sea que le impone la sanción a la visita. Eso es lo que yo quiero que usted me cuente. Ah, porque ahí depende también, porque en realidad todo depende, Sí, claro, todo depende. porque en Pero usted va realidad a tener un cargo donde va a tener que decidir. depende del hecho impuesto, por eso, depende de lo que tengas, depende del legajo, del sumario El legal es disciplinario, eso. En depende, la visita del martes la agarramos a fulana tal, pareja y visita del interno tal, ingresando entre su ropa un celular. Usted sabe que porque tiene miedo que la vuelvan a abusar, ya está al tanto de la situación, que su asistido no quiere más que volver a agarrarlo del cogote al chango para cobrársela. Y sabe que probablemente en breve se la va a cobrar. ujú. ¿Qué hacemos con esto? Tendría que separar dos pasos ahí. Todo esto es porque usted se metió con la proyección, la gravedad y la proyección que tenían Sí. las sanciones disciplinarias. Hay Es todo un que, mundo es atrás que de sí, es que sí. Por eso es que es verdad, hay un mundo, la. por eso me pareció tan importante. En realidad,
yo creo que ahí habría que ver, ¿no? Porque uno por ahí vería, ¿no? Si la sanción se la impusieron al interno, eh, y fue porque la visita introdujo un celular, en realidad, bueno, Ahora, si el lamentablemente se va a... director de la unidad decide que Sí, fulano de tal no ingrese más, sí, es una decisión administrativa que tiene dos destinatarios. sí, lamentablemente sí. Sí, porque en realidad, no, porque han pasado casos que por ahí, por una cuestión de la visita, sancionan al interno. Entonces uno discute eso, que no corresponde. En este caso, que estarían los dos como involucrados, bueno, Es que si usted no lo toma como una sanción al interno, no puede intervenir. depende, porque sí, lo que pasa es que a veces le imponen al interno No, y no, no no. corresponde al Si, interno, corresponde a la visita. si Entonces usted uno no, ahí es donde, la única forma que usted tiene de intervenir es considerando que afecta al interno. sí, sí, pero por ejemplo, a ¿Y veces qué principio está en juego en esa afectación al interno? a ver, ¿Qué principio constitucional a usted le habilitaría meterse en la discusión de si fulana de tal puede entrar o no puede entrar? O de cómo impacta o de por qué usted está habilitada para intervenir. con el derecho de defensa, el principio de inocencia también, porque Hay uno que es más. porque hasta que no se demuestren, Está bien, la cuestión de la intrascendencia de la sanción. ¿cuál? De la intrascendencia de la sanción, de trascendencia mínima. Dice En que función de no esto, a usted puede tercero, no intervenir aunque no traspase. esté sancionado el interno. Sí, sí, claro. Sí, usted dice por el tema de que no puede trascender a terceros. El efecto Sí, de esa resolución administrativa. sí, lo que pasa es que yo estaba mirando por el otro lado, pero sí entiendo lo que me quiere decir usted ahora. Sí, Sí, dale, sí. explicamos por otra cosa. No, yo en realidad quería, Ah, Sí, sí, sí. sí, 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 no, dale. no, es que en realidad yo pensé que por ahí era por el lado de, bueno, porque nos ha pasado que nos sancionan a los internos por problemas de la visita. Sí, Entonces, claro, bueno, sí. entonces ahí siempre atacamos ahí, Sí, sí. porque no Ahí lo tenemos corresponde, fácil, no ahí no puedo tener corresponde, sancionado el interno. claro. Pero bueno, en este caso, verdad, no podría trascender a terceros, sí, hay un montón de otras cuestiones también, ¿no? O cuando hay niños también, por ahí. Sí, Eh, estás en una audiencia sí. con, con la jueza de ejecución. Bueno, sabemos que son dos juezas, vaya que esa subrogancia de vez en cuando, pero son Sí. juezas de ejecución. Entonces, se está discutiendo, analizando una libertad condicional. Cualquiera, ¿viste? Transitoria, condicional. Eh, bueno, la fiscalía, estás vos como defensora, está la jueza está declarando como testigo la trabajadora social. Está hablando sobre el tema del domicilio, donde iría ir a vivir, la realidad familiar, el trabajo, la víctima se encuentra muy lejos, etc. Eh, en eso la jueza hace una pregunta, o juez hace una pregunta al testigo, ¿no? Hace Ujú. una pregunta al testigo. No una pregunta preparatoria, es una pregunta que Sí. responde a la cuestión. Y bueno, eh, luego de ello, ante esa circunstancia, ¿vos qué harías? Primera cuestión. Y segunda circunstancia, la jueza resuelve, ¿no? Y en base a la respuesta que le da la testigo en la pregunta que ella hace, rechaza la libertad condicional, ¿no? Ujú. Los informes venían bien, pero una pregunta que ella hace a la testigo, que no es aclaratoria, o porque no escuchó bien, rechaza el beneficio. Bueno, contame vos qué harías Sí. en esta circunstancia. En principio, bueno, según nuestro Código Procesal Penal que entró en vigencia en el 2014, eh, se adopta el sistema acusatorio, ¿no? Es muy diferente al que teníamos anteriormente, que el juez continuamente hacía preguntas. Y podía meterse en todas las declaraciones testigos, de hecho era el que guiaba más que nada el juicio, ¿no?
En este caso no podría hacer preguntas la jueza, y más si esto impactó en forma negativa para su resolución final. Eh, porque primero que viola el principio de... Bueno, primero, terminó la audiencia y rechaza. Sí, ¿Qué haces? rechazo. Planteo revisión. Bien, bueno, ahora estás en el recurso. Sí. ¿Quién revisa esta resolución? El colegio de jueces, Bien. que se designan 3 jueces para que revisen Estás en la audiencia. ¿Qué le decían los tres jueces? que la jueza violó el principio de contradicción, que, que interrogó a las testigos, cuando en realidad las partes son las que debemos interrogar, y en todo caso, si es alguna aclaración, eh, nada, es aclaratoria nada más, y para eso estamos las partes, para controlar, porque los que ofrecemos las pruebas y lo que vamos a intervenir y explayar sobre la prueba somos las partes. Ella no tiene que intervenir, ella tiene que ser imparcial, y no puede violar esa imparcialidad. Al hacer una pregunta está violando la imparcialidad, porque también está decidiendo en función a esa pregunta. Entonces es totalmente, eh, o sea, es arbitrario, está violando la imparcialidad, está violando el principio de contradicción, casi todos los principios que tenemos de nuestro sistema acusatorio actual. Pediría que se revoque la decisión de la jueza y que se le conceda libertad condicional, porque fue violatorio de los principios, bueno, los que reseñé, eh, y aparte que todos los otros informes son positivos, y correspondería otorgarle la libertad condicional a mi asistido. Bien. Otra pregunta te hago. Sabemos todos de las reformas que ha habido en la ley de ejecución de pena del año 2017, hay otras previas, obviamente, pero vamos a trabajar sobre esto solamente, que es prácticamente lo mismo. Bueno, ¿qué tipo de afectaciones a derechos o garantías constitucionales, si vos considerás que son así, Sí. encontrás Uf, en- ¿empiezo? por lo menos títulos, ¿viste? Títulos, y capaz No, que te vamos a porque... profundizar en alguno, pero por lo menos títulos. Bueno, en principio esa ley, como la ley anterior del 2004, que siempre me las confundo, 25849 o 25489, que es la ley Bloomberg, eh, nada, respondieron más que nada a una emergencia, a una cuestión social, de reclamo social, y efectuaron reformas a la ley 24660 que atentan contra eh, los principios de la ley 24660. O sea, como que están desvirtuando el espíritu de la ley 24660. Porque la ley 24660, como dije anteriormente, se dictó después de la reforma constitucional para adecuarla a los tratados internacionales, donde se busca la resocialización, la readaptación social del interno del condenado, y con la reforma, primero la de llamada Ley Bloomberg y después la 27375 a iniciativa del diputado Petri, lo que hace es, con el 56 bis, por ejemplo, enumera unos determinados delitos, como un catálogo de delitos, a los cuales la persona que cometió ese catálogo de delitos eh, se vería impedida de acceder a todos: el periodo de prueba, libertad condicional, salida transitoria, semilibertad, libertad asistida inclusive. Lo único que le deja es el 56.4, que es un régimen preparatorio que, que la parte de la doctrina dice que es como que salva el principio de progresividad. La verdad que para mí no es así. Está alterado gravemente el principio de progresividad, pero aparte fue una ley que también se dicta sin tener en cuenta un montón de cosas, porque por ahí, por ejemplo, agrega el 119 del abuso sexual simple, que es un delito menor, que hasta puede tener una pena de ejecución condicional, inclusive si la persona no tiene antecedentes, y con otros delitos, y que tampoco va a tener acceso al periodo de prueba. Entonces, como que eh, incluyeron un montón de figuras sin ni siquiera tener, me parece que, no sé, no sé si, no quiero meterme en el poder legislativo, ¿no? Pero la realidad es que
es que, bueno, si van a dictar una ley que realmente tiene que cumplir determinados, al menos seguir con los principios constitucionales con los que nos venimos rigiendo, porque todavía no llega, o sea, yo creo que en algún momento la Corte Suprema se va a tener que expedir y podemos llegar hasta la Corte Interamericana inclusive, porque es más, Petri lo justifica diciendo, aludiendo a una regla, Mandela, dice, porque en la regla mínima para el tratamiento de reclusos dice que establece un régimen preparatorio. Entonces, pero no lee lo que sigue, que dice, sí habla de un régimen preparatorio, pero habla de que el interno tenga la posibilidad de salir al medio libre antes a través de una libertad condicional también. O sea, ella usa todos los argumentos como para favorecer la promulgación de esa ley, y la realidad es que ni siquiera esa regla es aplicable. Y aparte está en contra del artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que lo que se busca es la readaptación del condenado, y del 10.6, 10.3, parece que es, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que busca, que nos habla más que nada, también de que se busca la readaptación del condenado. Entonces, uno empieza a buscar, decís, bueno, ¿qué derechos, qué principios tengo afectados? Primero el de igualdad. ¿Por qué? Porque estamos tratando a personas. Encima vamos a tener dos regímenes, vamos a manejarnos, que van a coexistir dos sistemas diferentes. Uno, la 24.660, para los delitos cometidos antes del 6 de agosto del 2017, y 27.375 para los delitos que después del 6 de agosto del 2017. Entonces, van a haber dos regímenes diferentes. Van a haber dos aplicaciones diferentes de los institutos de salidas transitorias, semilibertad, a los que cometieron los mismos delitos, solamente por la diferencia de la fecha del hecho. O sea, ahí está afectando gravemente la igualdad, ¿sí? O sea, y aparte se presume iure et de iure que estas personas no van a resocializarse. Entonces, hablan de un régimen preparatorio de la libertad, que la verdad, que si uno se pone a pensar, y si tanto le interesaba a Petri la sociedad, digo yo, y esto es a modo personal, ¿no? Porque la verdad que, yo digo, si tanto le interesaba a Petri la sociedad, tampoco está evaluando Petri, no evaluó Petri en su momento, que estas personas, o sea, van a tener salidas diurnas, pero es como que no se dieron cuenta del espíritu en realidad de la ley 24.660, porque uno cuando tiene las salidas transitorias, ¿qué haces? Vos vas probando al interno. Entonces el interno sale, sí, 2 veces por semana, cumple. Bueno, pedimos una ampliación de salidas transitorias. Encuentra trabajo, incorporación al régimen de semilibertad. Llega el plazo, viene haciendo todo bien, incorporación al periodo de libertad condicional si no es reincidente. Si es reincidente, bueno, la libertad asistida. O sea, era todo el espíritu. Es un régimen progresivo que lo que se busca es la resocialización del interno. Ahora, con esta ley, ¿qué hacen? Los ponen en un lugar donde lo único que hizo es provocar la emergencia carcelaria que tenemos ahora en Neuquén y en todo el país, porque aparte, otra de las cosas, eliminó el inciso F del artículo 35, que permitía convertir las penas inferiores no, hasta 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo en tareas comunitarias. Al eliminar, lo eliminó el inciso, pero ni se dieron cuenta que lo eliminaron, ¿eh? Porque para mí se dieron cuenta. Porque después hacen alusión al inciso F y resulta que no existe el inciso F. Entonces ni se dieron cuenta que eliminaron eso. Entonces, también, yo sé que es una cuestión que muchos dicen es de política criminal, pero ¿hasta dónde llega la política criminal? Porque uno piensa, personas con 3 meses de cumplimiento efectivo que van a cumplir una condena con personas que están en el mismo pabellón, quizás con 10 años, porque no hay lugares donde pueden ubicarlos. Entonces, van a cumplir penas inferiores metidos en esos lugares. O sea, uno no excede ni siquiera yo digo por ahí, lo lógico, ¿no? Porque realmente hubo una afectación y creo que está teniendo sus consecuencias ahora, porque nosotros ahora la emergencia carcelaria acá en Neuquén es terrible, están mandando condenados a las comisarías donde no se cumplen los derechos, ni de educación, ni de trabajo. Entonces, la verdad, no es un buen momento para el tema, para todo lo que es la ejecución de la pena, realmente. Te dijo que en el 2017 entró en vigencia la Sí. 7375. ¿Tenía alguna previsión adicional o entró en vigencia por el mero transcurso del tiempo?
por el mero vencimiento de los 8 días posteriores a la publicación. No dijo, yo me fijé eso. Y el artículo 5 del Código Civil Comercial dice que todas las leyes entran en vigencia a partir de los 8 días de su publicación oficial. Esa 27375 no dijo entra en vigencia el 28 de julio. Por No, eso, dice que invitaba a las provincias a adherir. sí, bueno, pero la 24660 tampoco tenemos adhesión en la provincia, ¿Y entonces? ¿Por qué rige acá en Jujuy? porque rigen, lamentablemente, No, no, hay una explicación constitucional, hay una explicación. sí. Sí, porque nosotros acá en la provincia, por ejemplo, tampoco hay una ley de adhesión a la 24660 y se aplica, porque es una ley nacional y ¿Por que qué? está rigiendo el régimen penitenciario. Porque no tiene jerarquía superior. Y no hay una ley provincial que. Si fuera una ley provincial que ¿Por qué podría ampliara. legislar la provincia? ¿Por qué? ¿Por qué podría legislar la provincia? ¿Por qué es una cuestión? ¿Por qué podría legislar? Porque en realidad el artículo 5 de la Constitución Provincial respeta la autonomía de las provincias. Nosotros podríamos, bien Si claramente, es o no hay materia de derecho, no es sí, sustancial. sí, claro, exactamente, sí. Igualmente, Buenos Aires ya tenía su ley con la que se manejaba, y la verdad que fue lo que provocó los grandes desastres antes de la ley Petri, inclusive. Y no sé si Mendoza también se manejaba ya con este sistema. Por eso Petri lo trae de Mendoza y lo trata en el Congreso. La realidad es que yo creo que las provincias podrían dictar leyes siempre que fueran más beneficiosas que la ley 24660. Y eso lo dice Lamentablemente. la propia 27.3. Sí, pero bueno. Hay una distinción, quiero llegar a una distinción que hace la ley 27.375. Sí. Es una cosa es la libertad condicional y la libertad asistida, y otra cosa podría ser el resto de los beneficios que El están. régimen preparatorio para la libertad. La salida transitoria, por ejemplo, Sí. le da distinto tratamiento a una y a otra. La 27375, el tratamiento que le da es en función de los delitos de las personas que están condenadas por determinados delitos. Es esa. Y habla del régimen preparatorio como una forma de salvar la progresividad del régimen, que no lo salva, en realidad. No sé si lo contesté o no, más o menos. En realidad se lo pregunté también al otro concursante, y Sí. hay una reforma, en la 23, en la 27.375, hay una reforma a Posterior. los artículos 128, 129, que marca una distinción ahí, que podría desde el rol de defensor atenderse a Ajá. considerar. En el artículo 128 y 129. 200. 200. 228 lo vi. Ajá. Bueno, no, porque la realidad es como, sinceramente, yo hace 6 años que no hago exclusión, ¿sí? Antes sí exclusión, ahora estoy en otro lugar que nada que ver, pero me encanta mi trabajo actualmente igualmente. Uy, Eh, ahora que está trabajando. Estoy en el cuerpo asesor de mediación. Ah, Es muy, muy, la verdad que muy lindo sí, también. claro. Es un trabajo donde uno ve el resultado también ahí, siempre está buenísimo. Eh, y lamentablemente lo que yo veo es nada, 26375, inconstitucionalidad, el Tribunal Superior de Justicia se expide en contra siempre, y uno ve que Tierra del Fuego, Córdoba, Rawson en Caullán, en Salta, Cardiña creo que es, Cardiña o Carviña, también, que es un precedente de allá, se expidieron sobre la inconstitucionalidad. Pero acá, en Neuquén, es como que. Entonces, la verdad es que, nada, es como que yo digo, bueno, también, no le declaran en condición, no. Lejos. Lejos. Ya tenemos triplicada la población carcelaria en los últimos 10 años. Bueno, y eso es re grave, porque yo pienso, ¿no? Realmente, están, se están violando todos los derechos, porque no tienen, ahora que le están mandando a las comisarías, por ejemplo, no tienen acceso a la educación, al trabajo, al esparcimiento, las visitas. Y yo digo, ¿y cómo? La verdad que llenar de habeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención, eh, o sea, metés habeas corpus todos los días, porque la realidad es que me parece que institucionalmente es grave. Nosotros acá
no sé si me puedo meter, pero me meto. Teníamos un complejo penitenciario Cenillosa que pasó al federal, y la verdad que, bueno, al perder eso, nosotros acá en Neuquén, quedó la unidad 11, la unidad 12, y la verdad que la unidad 11 siempre fue un desastre. No es la palabra correcta, pero bueno, siempre hasta ediliciamente, ¿no? Y no solamente para los internos, sino para también el personal penitenciario que trabaja ahí. Es un lugar bastante oscuro, sin iluminación, sin las cosas esenciales adecuadas, ¿no? Para que el personal penitenciario pueda hacer su trabajo y los internos puedan buscar esta famosa resocialización de la que tanto hablamos. Y la realidad es que, bueno, nosotros perdimos el complejo penitenciario Cenillosa en el año 2017 o 18, no me acuerdo bien. Pero la realidad es que se perdió ese complejo y eh, yo tuve la oportunidad de ir y nada, había unos talleres, unos galpones que eran talleres de panificación, que inclusive los internos habían hecho pan casero y nos llevaron. Entonces, como que un montón de, de lugares habilitados, los lugares separados, las celdas individuales, porque eran unipersonales. O sea, tenías una celda individual con cama, todas. Yo digo, la verdad que sinceramente, tuve no sé, tal habrá tenido sus justificaciones seguramente, pero la verdad que yo creo que fue lamentable esa pérdida nuestra, a nivel provincial nuestra, de ese complejo. Y ahora tenemos porque todo esto que estamos padeciendo ahora de la emergencia carcelaria también tiene que ver con todo, no solamente con eso también, sino con la reforma de la ley 27375, eh, que también contribuyó a esto, aparte de nuestro Código Procesal Penal, que también hace que el proceso sea mucho más rápido también. Entonces son diversos factores que fueron favoreciendo a toda esta situación actual que tenemos, que es bastante compleja. Sí, estamos. Ok. ¿Estamos? Bueno, gracias, doctora. Adiós. Gracias. Ahí, ¿no? Ya se cortan. Ahora, entonces. Claro.